Somos estudiantes de la Corporación Un Minuto de Dios, somos estudiantes de Administración Salud Ocupacional, en el cual mi grupo está conformado por Camila, Gina, Luisa, Paula y mi nombre, Sandra Valencia, la cual vamos a hablar sobre la responsabilidad que enfrenta un empleador ante un accidente laboral y una enfermedad laboral, la cual vamos a hablar que los gastos generados por la responsabilidad es parte de las obligaciones del administrador de riesgos laborales cuando ocurre un accidente de trabajo. Si la empresa no ha afiliado al trabajador al sistema de riesgos laborales o no ha realizado los pagos, estos costos son trasladados a los empleadores. En caso de accidente laboral, el empleador se enfrentará a varios tipos de responsabilidades, como son laboral, civil, penal y administrativa, a la cual yo les voy a hablar sobre la laboral. La responsabilidad laboral en un accidente de trabajo está asociada con gastos médicos y pensión e invalidez o sobrevivencia. Bueno, en estos artículos nos dicen principalmente la responsabilidad laboral por gastos médicos. Es la primera que se genera por el accidente con los costos médicos en los que se debe incurrir para dar la atención que requiera el empleado. Si el empleador tiene al trabajador afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales y se encuentra al día con sus aportes, todos estos gastos serán pagados por la administradora de riesgos laborales. Nos dice que el artículo 5 del decreto 1295 de 1994 establece esta responsabilidad laboral. Prestaciones asistenciales, o sea, ellos tienen para estar a una asistencia médica quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, servicios hospitalarios, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, prótesis, servicios auxiliares de diagnósticos y tratamientos, en fin. También nos dice que la pensión de invalidez es una prestación económica que se otorga en aquellas personas que han tenido una invalidez de origen laboral, es decir, una invalidez ocasionada por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La pensión de invalidez no puede ser inferior a un salario mínimo vigente. El valor de la pensión depende de 3 factores: grado de invalidez del afiliado, número de semanas cotizadas, ingreso base de liquidación. Nos dice también sobre la pensión de sobrevivencia. Esta nos dice que están determinados por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que fue modificado por el artículo 13 de la Ley 797 del 2003. Dice en el artículo 47 que los beneficiarios de la pensión de sobreviviente son beneficiados por la pensión de sobreviviente. Entonces nos dice que también que cuando la persona ha fallecido, el empleador cubre una parte de estos gastos, el cual va remitido con la afiliación de la ARL. Muy buenas tardes, mi nombre es Gira, les voy a hablar sobre la responsabilidad civil. Es el pago de la indemnización de daños o perjuicios del trabajador y o familiares cuando por culpa del empleador se causa o se presenta un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Las normas legales que regulan la responsabilidad civil tienen por finalidad establecer criterios que permitan determinar ante un hecho que ha ocasionado daños, si estos deben ser soportados por la víctima o por el sujeto que los ha causado. La responsabilidad civil se divide en dos. Una es la responsabilidad contractual, que es la que deriva del incumplimiento de una obligación preexistente, en especial cuando dicha obligación deriva de un contrato. La segunda es la responsabilidad extracontractual, que es la que se deriva de la causación de un daño y no del incumplimiento de una obligación preexistente. El Código Penal de 1941, en el artículo 126, establece que la reparación civil se comprende en tres. Una es la restitución de la cosa. 2, la reparación del daño material y moral.
Y 3, la indemnización de los perjuicios. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Camila Loaiza Garzón y le hablaré sobre la responsabilidad penal. Al presentarse un accidente de trabajo por culpa dolo del empleador, surge de parte del causante del delito una responsabilidad penal por las lesiones o homicidio del trabajador. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. Pues la culpabilidad dolosa. Según el artículo 22 del Código Penal, dolo, la conducta es dolosa cuando el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, lo mismo cuando acepta previniéndola al menos como posible. Ejemplo, cuando el empleador que por circunstancias personales se ampara en la relación laboral para cometer un homicidio y ordena a su trabajador ejecutar una labor insegura con malos elementos de protección personal, conociendo de antemano el resultado. Segunda, culpabilidad culposa. Según el artículo 23 del Código Penal, conducta es culposa cuando el agente realiza el hecho punible por falta de previsión de resultado previsible o cuando, viendo lo previsto, confió en poder evitarlo. En accidente de trabajo o enfermedad profesional, las generalidades de la culpa pueden ser ocasionadas por negligencia, imprudencia o impericia. Culpabilidad culposa, negligencia. La persona que por conducta indolente, perezosa, apática o desidiosa deja realizar una determinada conducta a la cual estaba jurídicamente obligada. Es ejecutar una actividad sin la diligencia necesaria para evitar un resultado dañoso que no se quería. En sí es un descuido en el comportamiento. Culpabilidad culposa. Para determinar si la conducta de negligencia del empleador que ocasiona lesiones o muerte del trabajador puede considerarse una conducta punible, en modalidad culposa se debe tener en cuenta que la negligencia del empleador sea la ocasión directa del resultado lesivo para el empleado, que el empleado no hubiera consentido su puesto en riesgo o peligro, que el resultado lesivo hubiera sido previsto como posible por parte del empleador, que la conducta riesgosa del empleador que generó el accidente no haya sido permitido por la ley o por normas de seguridad. Culpabilidad culposa, negligencia, no proporcionar los elementos de protección personal, no capacitar a los trabajadores de su uso de elementos profesionales y otros, no desarrollar el programa de salud ocupacional, no informar sobre el estado de salud de un trabajador. Culpabilidad culposa, imprudencia. Es obra sin aquella cautela que, según la experiencia corriente, debemos emplear en la realización de ciertos actos. Es un comportamiento inadecuado sin la insuficiente valoración de la conveniencia o inconveniencia o la oportunidad o inoportunidad. Es un acto sin las precauciones debidas. Ejemplo, se presenta cuando un empleador ordena a un trabajador nuevo realizar una labor de gran complejidad sin la previa capacitación. Y por último, culpabilidad culposa, impericia y la insuficiente aptitud para el ejercicio de un arte o profesión, es la falta de aquella habilidad que requiere determinar funciones, falta de técnica ordinariamente exigida por el adecuado desarrollo de determinada actividad. Ejemplo, se presenta cuando el ejercicio de asesorías o actividades con la empresa se obra mal, sin el correspondiente conocimiento, profesionalismo o técnica. Muchas gracias. Buenos días, vamos a hablar sobre responsabilidades administrativas. La vigilancia y el control en salud ocupacional y el Sistema General de Riesgos Profesionales es ejercida por entidades como Ministerio de Protección Social, Superintendencia Bancaria y Superintendencia Nacional de Salud. El empleador responderá a multas o incluso a cierre de la empresa por incumplimiento a las normas de las autoridades administrativas, tal como lo describe el artículo 13 de la Ley 1562 del 2012, donde la multa por incumplimiento a las obligaciones en el Sistema General de Riesgos Laborales puede llegar a ser hasta de 500 salarios mínimos mensuales vigentes, según gravedad. Las investigaciones sobre accidente mortal,
se adelanta conforme al artículo 4 del decreto 1530 de 1996, que habla de accidente de trabajo y enfermedad laboral y con muerte del trabajador. Cuando un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario en salud ocupacional o vigía ocupacional, según sea el caso, dentro de los 15 días ocurridos el accidente mortal, concurrido o el evento, realizar una investigación determinando la causa de ese accidente. Es muy importante que el empleador, una vez haya ocurrido el accidente, de una vez lo reporte para agilizar información, como también asegurar la confidencialidad del evento ocurrido, así como también para tener un conocimiento permanente sobre los sucesos ocurridos, tales como un accidente de trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Paula Andrea Cabeza, soy de la Administración de Salud Ocupacional y hoy les voy a hablar sobre prueba y carga y la responsabilidad patronal. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de un recurso de casación, explicó que por regla general el trabajador tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que le da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajador, en un proceso dirigido a investigar la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo. Sin embargo, precisó que por excepción a lo previsto en los artículos de 177 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1604 del Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, es decir, una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad laboral, se invierte la carga de la prueba y el empleador es que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus trabajadores. Así las cosas, el órgano de justicia de la jurisdicción ordinaria aclaró que la inversión de la carga de prueba opera cuando están plenamente demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y que la causa existente del infortunio, que la falta de prevención por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente laboral.